La exhortación de Jesús, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esa es la exhortación que ha guiado nuestras meditaciones en este año. Pensar en la importancia de perseverar en la palabra de Dios, de perseverar en la verdad, de perseverar en Jesucristo, de perseverar en la fe, teniendo en cuenta que hay diferentes cosas que se nos presentan alrededor, que nos ponen a temblar como esta mañana, en un grado bastante complicado y a veces derriban la fe, ¿no? Entonces recordemos bien esa frase y la idea es que usted siempre la esté repitiendo y recordando. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hoy vamos a meditar en uno de esos desafíos que nos ha venido ocupando y es el mal uso del poder. El mal uso del poder. Pero antes de empezar, quisiera hacer una pregunta que quiero pedirles su colaboración, que me ayuden aquí en esta encuesta que estoy haciendo. Voy a pedirles que levanten la mano si su respuesta es sí a la siguiente pregunta. Pero le voy a pedir que lo haga con tranquilidad, con sinceridad y que no mire si el vecino la levantó o no la levantó, sino solamente piense en usted. Es una pregunta muy sencilla. ¿Cuántos de los que están aquí, levanten su mano, manejan poder? Tienen que manejar poder. Levanten la mano, por favor. Ténganla arriba para yo contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25. Bueno, quería corroborar una teoría con esta pregunta, porque a veces manejamos cosas que no sabemos que tenemos que manejar. Y la verdad es que todos los seres humanos tienen que manejar poder. ¿Y por qué quería hacer la pregunta y la encuesta? Porque cuando usted mira este título, el mal uso del poder, corremos el riesgo que alguno diga, eso no es para mí, eso es para los que manejan poder. Ese tema como que no es pertinente, pero déjeme decirle que basta con ser un ser humano para manejar poder. Desde que usted nace, está destinado a manejar algún grado de poder. El poder está en nuestras manos, porque hay un fundamento. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso nomás es suficiente para saber que tenemos poder en nuestras manos. La pregunta no es si manejamos poder, eso es una realidad para todos. La pregunta es cómo lo hacemos. Una evidencia del poder. Uno piensa del poder con respecto a personas que tienen como conocimiento o liderazgo, que son famosas. Pero pensemos en algo, en un acontecimiento que lo tenemos fresquito en el día de ayer. Un hombre, un líder político, Miguel Uribe Turbay, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo ha escuchado, es un candidato o precandidato presidencial y todo el mundo escucha su nombre en la radio y dice, ¿cómo así? Pero viene un niño de 15 años, creo que ni cumplidos, absolutamente desconocido, con un arma en sus manos, se acerca a escasos centímetros de este hombre y dispara en su cabeza para intentar quitarle la vida. Eso es poder. ¿Alguien sabe cómo se llama ese muchacho? ¿Alguien lo conoce? No.
un desconocido, pero un adolescente que maneja la posibilidad de quitarle la vida a otro ser humano, quién sabe por qué razones. Así que el poder está en nuestras manos. La pregunta es, ¿para qué lo utilizamos? Todos tenemos poder. Hace algunos, yo diría décadas ya, se hizo carrera en la iglesia cristiana el tema del poder de la lengua, ¿no? El poder de la palabra. Y se nos empezó a enseñar que declaráramos porque es que nuestras palabras tienen poder. Por supuesto que hay un error, un engaño detrás de esa teología, pero que la lengua tiene poder es cierto. La pregunta es cómo funciona. Pero haga el ensayo o piense en sus propias experiencias. Cuando usted usa su lengua para insultar a alguien, a esa persona puede que no le pase nada, pero también puede ser que se ofenda. Y si usted logra ofender a alguien con sus palabras, con su lengua, eso es poder. Entonces sus palabras tienen poder. Es una evidencia de poder. Cuando alguien dice, por ejemplo, que alguien me enojó, alguien me sacó de quicio, pues entonces esa persona tiene poder sobre usted. Todos manejamos poder. Claro, si la persona que recibe el insulto es capaz de enfrentar ese insulto y decir yo no me voy a enojar, pues está manejando su propio poder. Y entonces está enfrentando también la situación con su poder. Así que usted tiene poder también para no enojarse, para manejar su dominio propio. Es que el poder empieza por la necesidad que todos tenemos y la obligación de dominio propio, dominarse a sí mismo, ¿sí? De dominar sus pasiones. El creyente precisamente está obligado, es una responsabilidad dominar su propia carne y para eso se necesita poder. Así que mis queridos hermanos, el tema que vamos a tocar en esta mañana tiene que ver con usted. Antes que a usted se le ocurra pensar que estamos hablando de alguien en algún grado de autoridad, recuerde que estamos hablando de nosotros mismos y que todos corremos el riesgo de usar mal el poder. Evidentemente, hay diferentes niveles de acuerdo a lo que el Señor nos haya colocado en nuestras manos para administrar. Hay personas que tienen más campo de administración y por lo tanto ejercen más su poder, tienen más donde ejercerlo, pero todos lo manejamos. De tal forma que vamos a hablar de ese mal uso y para eso quisiera invitarles a que reflexionemos en una historia muy conocida de la Escritura. Se encuentra en el primer libro de Samuel, lo hemos meditado en diferentes ocasiones, pero lo vamos a hacer en esta oportunidad pensando en este tema en particular. Dice en esta historia, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Bueno, estamos en una historia, en una etapa, digamos, coyuntural de Israel, porque esta es la historia, digamos, que de alguna forma la podemos llamar bisagra. Porque hasta entonces, Israel estaba siendo gobernado, dirigido por jueces. El libro de los jueces empieza a narrarnos toda esta forma como el pueblo de Israel era gobernado por jueces. Samuel es el último de ellos, juez y profeta, que dirigía a Israel.
Y dice la historia entonces que llegó el momento de su vejez y que puso a gobernar, puso por jueces a sus hijos. La mala noticia dice aquí, el pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Aquí está la noticia negativa. Es decir, los hijos de tigre no salieron pintados. ¿Sí? No anduvieron por los mismos caminos de su padre. ¿Cómo podríamos decir de los hijos de, qué diríamos políticamente de los hijos de Samuel? Que se corrompieron. ¿Y de qué tipo de corrupción? Bueno, la describe de una forma que puede sonar muy extraño para nosotros, como si eso nunca lo hubiéramos visto. Se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar, pervirtiendo el derecho. ¿Alguna vez han visto ustedes eso? ¿En algún lado? Bueno. Esa perversión tenía que ver con enriquecimiento, porque evidencia la palabra avaricia, que estaban buscando cosas materiales y estaban aprovechando su poder para su propio beneficio. Esto ocasiona una reacción en el pueblo de Israel que aparece en los versículos 4 al 6. Dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Esta es la reacción del pueblo de Israel. ¿Cómo les parece? No sé cómo podemos llamar a la reunión. No sé si fue si bloquearon la salida del palacio, si hicieron un meeting, qué sé yo. Pero fueron y se reunieron lo que son los líderes del pueblo, los ancianos, literalmente. No era que tenían el título, como hoy en día usamos el título de anciano, no, era que eran ancianos de verdad, y que entonces el pueblo de Israel les otorgaba autoridad, la experiencia, las canas a los ancianos. Y ellos son los que ven esta situación y va donde Samuel y le hacen una propuesta muy interesante. Teniendo en cuenta que tus hijos se pervirtieron y que tú estás viejo, entonces constitúyenos un rey, noten bien, que nos juzgue. Yo no sé si usted piensa en la necesidad de un líder para una nación, si lo primero que uno piensa es que me juzgue. ¿Qué pediría usted de un líder de una nación? O de un líder, no sé, religioso inclusive, buscando pastor. Alguien que me juzgue, alguien que me regañe, alguien que me exhorte. Pero curiosamente ellos piden un rey. Bueno, es una forma de decir un líder que nos gobierne, básicamente es lo que están diciendo. Pero en la petición hay algo muy interesante y es el origen de la idea. ¿De dónde les surgió la idea? ¿Dónde conocieron ellos la idea de un rey que nos juzgue? En las demás naciones. Conocían a sus vecinos y los vecinos tenían rey que los juzgaba. Así que es muy interesante porque uno se pone a pensar, ¿y cómo eran los reyes que habían en aquel tiempo? Y cuando uno se pone a mirar los reinados de la época, es muy común ver abusos de parte de los reyes. Pero ellos no piensan en eso, sino quieren un rey para parecerse a las demás naciones. ¿Okay? Ahora, Samuel, ¿por qué se enojó?
¿Por qué le desagradó a Samuel la idea? No dice, ¿cierto? Pero le desagradó, puede ser, bueno, porque él era el juez y no era rey, era un juez, era un profeta, y ahora ellos buscan un rey. Puede ser porque están despreciando a sus hijos, que iban a quedar como jueces, o puede ser por razones espirituales, pero lo cierto es que no le agradó y fue a consultar a Dios. ¿Cuál fue entonces la respuesta del Señor? Versículos 7 al 9. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Dios de alguna forma le está diciendo a Samuel: ¿y tú por qué te enojas? El problema no es contigo, el problema es conmigo. El pueblo de Israel tenía un soberano, Dios mismo. Y lo que ellos estaban pidiendo era alguien que ejerciera soberanía sobre ellos. Y Dios claramente compara esto diciendo: para que no reine sobre ellos. Lo que estaban pidiendo era un reemplazo de Dios. Y no es raro, los reyes en la época solían verse y presentarse a sí mismos como dioses. Eran capaces de levantar, por ejemplo, monumentos para ser adorados, porque los reyes se sentían dioses y las naciones los veían como dioses, les pedían como si fueran dioses. Así que ellos están pidiendo, al pedir un rey, un soberano para reemplazar a Dios, y eso es lo que Dios dice: me están reemplazando, no quieren que yo reine sobre ellos. Y entonces Dios, en alguna forma, diría yo, casi como suspirando, dice: conforme a todas las obras que han hecho desde aquel día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviéndonos también a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos. Noten que en esta respuesta Dios habla de la idolatría. Dios relaciona esta petición de un rey con el comportamiento idolátrico que ha solido tener el pueblo de Israel. Y dice: así han sido siempre. Ponles un rey, pero primero adviérteles. Así que Samuel reúne al pueblo, reúne a estos ancianos y dice: y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles, jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Esta es la advertencia que empieza a darle Samuel al pueblo. Y yo le voy a invitar a que usted, si tiene allí su Biblia y subraye, o si no, hágalo mentalmente si quiere, haga este conteo. Quiero que cuenten cuántas veces aparece el pronombre posesivo que se refiere al rey que gobernará, cuando dice sus. Miren ustedes: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros. ¿Los carros de quién? Los carros del rey. ¿Ok? Y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. ¿Cuántas van? Ok. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan
sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. ¿Cuántos contaron? Wow. Todo lo que hará el rey será pensando en sus propios intereses y beneficios. No va a pensar en ustedes, va a pensar en sí mismo. ¿Eso es lo que ustedes quieren? Claro, no se terminó, sigan haciendo la cuenta. Versículos 13 al 15 dice: tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras. Aquí hay otro posesivo y es vuestras, ¿no? Vuestras hijas, vuestras tierras, vuestras viñas, vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano, vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Es decir, todo lo que es de ustedes se va a convertir en propiedad del rey y para beneficio del rey. ¿Eso es lo que ustedes quieren? Yo no sé usted qué hubiera respondido si después de pedir rey le hacen esta lista, ¿no? De pronto usted diría: no, pensándolo bien, sigamos así, como estamos bien, pero no ha parado. Miren, versículos 16 al 18. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras, sus edificios. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis en aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Cierra la advertencia diciendo: cuando se den cuenta de eso y vayan a buscar a Dios, no lo van a encontrar. Usted como israelita, ¿qué respondería? ¿No sería que los ancianos empezarían a irse uno por uno y no dejemos así? Bueno, pues miremos a ver qué pasó con ellos. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿No escucharon la voz? Al contrario, enfatizan su solicitud. ¿Y cómo lo describen? Alguien que nos gobernará, saldrá delante de nosotros. No sé cómo podemos llamar esa imagen de ver a un líder. Ellos estaban acostumbrados a los jueces, a Samuel, al profeta, a la humildad de los jueces, y quieren a alguien imponente que los gobierne con mano fuerte, a pesar de todas las advertencias, pero también que salga delante de nosotros en nuestras guerras. ¿Cómo podemos llamar eso? ¿Cuál es esa actitud que tiene Israel, que a pesar de lo que, no solamente lo que ven en las demás naciones, sino las advertencias de Dios mismo, ellos dicen: queremos un rey como las demás naciones, queremos parecernos a ellos, siendo ellos un pueblo especial y gobernado, dirigido, pastoreado por Dios? Una situación interesante, pero que nos deja ver una problemática común en el ser humano cuando pensamos en la forma que ven a sus líderes. Dice versículo 21 y 22: y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, las refirió a oídos de Jehová, y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel
idos cada uno a vuestra ciudad. Se habían reunido de todas las ciudades. Dice, bueno, vamos a nombrar rey. Esta historia siempre me ha llamado mucho la atención, principalmente cuando veo el carácter de Dios, o sea, ver el carácter de Dios, su forma paternal de no estar de acuerdo y sin embargo decir, bueno, póngales un rey, pudiendo decir no y no, ¿quién manda aquí? Pero él como un padre amoroso dice, bueno, yo les advertí, pero ustedes verán. Es interesante ver eso allí, pero hoy quiero es que miremos más el carácter del pueblo, más que el carácter de Dios. El carácter del pueblo de Israel, la actitud que tienen, esa búsqueda de parecerse a las demás naciones y cómo esto evidencia una tendencia humana cuando se habla del poder, de los líderes. Y sobre todo, ¿en qué medida se parecen esos israelitas a usted y a mí? Esta actitud es una evidencia del mal uso del poder, particularmente con algo que podemos llamar y que se evidencia aquí, que es el caudillismo. Vamos a hablar acerca del caudillismo de este pueblo de Israel. Yo no sé la palabra caudillismo, ¿a usted qué sentimiento o qué imagen le trae? Si lo ve como algo negativo o algo positivo, pero ¿qué viene a su mente cuando piensa en la palabra caudillismo? Pero la palabra caudillismo viene de caudillo, por supuesto, y la palabra caudillo viene de la palabra cabecilla o cabeza. El caudillo, y quiero hablar en primer lugar, quiero que hagamos aquí algunas precisiones antes de meditar un poco más en el tema. Caudillo es un líder o cabecilla de muchos, así de sencillo, es la palabra, viene de capitán, pero viene también, el origen es cabecilla, ¿cierto? Caudillo es un líder o cabecilla de muchos. Su origen más que todo se dio en el contexto de la vida militar, eran caudillos militares, pero se ha utilizado también en la política, en la religión inclusive, hay caudillos también espirituales, por así decirlo, y bueno, en diferentes campos podemos ver cabecilla, la persona que tiene poder para liderar a muchos, ese es un caudillo. La palabra caudillo no es una palabra en sí misma que denote algo negativo, al contrario, es algo positivo, es algo natural del ser humano, está relacionado con la capacidad que tiene el ser humano de liderar. Y como hemos dicho en muchas ocasiones, por ejemplo, los varones fuimos diseñados por Dios para liderazgo. Así como digo que todos tenemos poder porque nos ha hecho Dios con poder, también he afirmado muchas veces que los varones, a Dios les entregó un liderazgo particular en la creación. Así que el caudillo, el concepto de líder, de capitán, de cabecilla, es un concepto natural. De hecho, estamos hablando de esta etapa de cambio de los jueces a los reyes. ¿Y quiénes eran los jueces? Caudillos. Eran caudillos. No es una palabra que denote algo negativo. Pero vamos aclarando entonces el concepto. El caudillo puede ser un guía para alcanzar una meta común. Es decir, el pueblo o el grupo que es liderado por un caudillo tiene un propósito, un plan, un deseo, una expectativa común. Y el caudillo es aquel que guía las fuerzas de ese pueblo o de ese grupo para alcanzar la meta anhelada por todos. Esa es la tarea y eso es lo que hace y puede hacer un caudillo. Sin embargo, y por la historia que acabamos de leer, un caudillo puede llegar a manipular al grupo para sus propios intereses, aprovechando del
del poder que tiene para liderar a muchos, lograr canalizar ese dominio, ese poder, para lograr sus propios intereses, eso es lo que podría también llegar a ser un caudillo. Entonces la palabra no es el problema es cuando el caudillo, como los hijos de Samuel, se corrompen. Samuel era un caudillo bueno. Sus hijos llegaron a ser caudillos colocados por él, pero que se corrompieron, se pervirtieron. Dicho de esta forma, entonces podemos decir también, o debemos diferenciar entre el caudillo, la meta y los métodos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. En toda empresa encabezada por un caudillo, pues está el líder, está la meta que se quiere alcanzar y están los métodos que se utilizan para alcanzar esa meta. No siempre coinciden en cuanto a su bondad o maldad. Por ejemplo, un caudillo puede ser visto como un buen líder en la medida en que tiene una meta buena, deseable por todos. Pero cuando para alcanzar esa meta utiliza métodos corruptos, ilegales, contrarios a la bondad de la meta, pues ya su tarea se pervierte. Lo que pasa es que cuando esa meta se comparte, es decir, el grupo, el pueblo, está de acuerdo con la meta, suele pasar por alto que los métodos son pervertidos, porque lo importante es que logremos la meta. La famosa actitud maquiavélica. El fin justifica los medios. De tal forma que hay que diferenciar entre el caudillo y la meta. Algunos confunden todo, lo meten en un mismo paquete y lo juzgan o lo aprueban. Por otro lado, el caudillismo, eso sí lo quiero plantear como algo negativo. Diferenciar, no caudillo no es el problema, pero el caudillismo es el que logra que el pueblo se centre más en la figura carismática de él que en las metas o en los propósitos. El caudillismo es el que logra canalizar la aprobación de las masas para su propio beneficio. Eso es lo que Dios le advierte a Israel que va a suceder con el rey. Ustedes lo nombran, ustedes lo exaltan, ustedes escogen ese caudillo para que los gobierne, pero una vez que él esté en el poder, va a abusar de ustedes. Eso es lo que les dice Dios. Eso es caudillismo. La gente dice, no nos importa, lo queremos a él. Cuando la multitud, cuando la gente, cuando el grupo mira y defiende a su caudillo, a su líder, a capa y espada, haga lo que haga, eso se llama caudillismo. El caudillismo suele pasar por alto los pecados del líder. Y no estoy hablando en términos espirituales, sino sus delitos. No importa porque es mi líder, entonces le aprueban cualquier conducta. Eso es el caudillismo. Es una falacia donde los argumentos se aprueban con base en la aprobación de la figura, persona, y no el argumento como tal. ¿Por qué? Porque se pasan por alto sus delitos. Y de pronto usted puede estar pensando que estamos hablando de política. Pero déjeme decirle, por eso arrancamos hablando del poder que todos tenemos. Y el caudillismo del que estamos hablando se puede ver en muchos campos. Desde lo político, efectivamente, pasando por lo religioso. Es decir, esta actitud caudillista también la encontramos en líderes espirituales, religiosos, hasta lo menos importante, como en el campo, por ejemplo, deportivo. También hay caudillos en el campo deportivo y también pasa el mismo fenómeno. Se pasa por alto la
conducta y los pecados del líder. El caudillista, y aquí estoy introduciendo un nuevo término, entonces caudillo, simplemente un cabecilla, un líder. Caudillismo es el problema y es cuando la figura del líder se aprovecha para manipular y para pervertir el derecho. Y caudillista es la persona que acepta el caudillismo, ya sea como caudillo o ya sea como pueblo, pero que acepta ser gobernado de esta forma. El caudillista no cuestiona nada que provenga de su líder. Si lo dijo él, así es. Todo lo que diga, todo lo que proponga, todo lo que haga, santificado. Por eso Dios lo llama idolatría. Por eso es que Dios lo llama idolatría. Porque se aprueba todo si proviene de mi líder. El caudillismo es una tendencia masoquista. ¿No ven eso en Israel? Le dicen todo lo que el rey va a hacer con ellos, con sus hijas, con sus hijos, con sus siervos, con sus tierras, y dicen, lo queremos así. ¿Eso no es masoquismo? Por lo menos Israel, en su caudillismo, evidencia un alto grado de masoquismo. Y fue lo que sucedió realmente. Y una cosa más. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y por lo tanto el caudillo perfecto. Noten ustedes que caudillo no es el problema es el caudillismo. Además quiero, y por eso lo puse con otro color, para que diferenciemos. Siendo Jesucristo, como la Biblia lo dice, la cabeza de la iglesia, lo está declarando caudillo, porque la palabra caudillo viene de cabeza. Sin embargo, ¿qué particularidad tiene Jesús como caudillo? Recordemos quién es Él. Es Dios mismo. Cuando una persona acepta el liderazgo de Jesucristo, no tiene peligro de caer en idolatría, porque Él es Dios. Es el único caudillo perfecto y que al que cualquier ser humano se le puede postrar sin cuestionar nada, porque es Dios mismo. Porque Él es la verdad. Él es el caudillo perfecto. Y por lo tanto, en Él encontramos la verdadera medida y razón de ser de un caudillo. Siendo así, les invito a que miremos una pequeña historia del Nuevo Testamento donde nos habla nuestro caudillo perfecto, Jesucristo. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 24 al 27. Y noten cómo comienza esta historia de Lucas. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Hubo entre ellos, ¿quiénes son ellos? Los discípulos, ¿ok? Hubo entre los discípulos, ¿cuántos eran? 12. Escogidos por Jesús para que lo acompañaran y para que llevaran el evangelio, es decir, que fueron escogidos como ¿qué? Como caudillos. Y este grupito de caudillos, porque habían multitudes siguiendo a Jesús, pero había un grupito de 12 caudillos, cabecillas, a quien Jesús se encuentra discutiendo sobre cuál sería el mayor. ¿Qué hay en la cabeza de estos discípulos? ¿Qué hay en su cabeza? Quieren ser el caudillo principal. ¿En quién están pensando? En sus intereses.
han escuchado predicar a su caudillo divino. Han visto las enseñanzas de su maestro y están pensando quién será el mayor. Al punto que algunos de ellos mandan a su mamá a interceder para que ponga uno a la izquierda y otro a la derecha. Son tan caudillistas como el pueblo que pedía rey. Estos querían ser rey, ser el caudillo principal. ¿Quién será el mayor? Y Jesús escucha esto y les dice: los reyes de las naciones, noten bien la conexión aquí con la historia de Samuel, los reyes de las naciones, que tienen todas las naciones, no está hablando de Israel, está hablando de todas las naciones. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Es decir, ¿qué significa que se enseñorean? Se hacen señores para su propio beneficio. Son caudillistas, se enseñorean de ellas. Y los que sobre ellas tienen autoridad, estos señores, estos reyes, son llamados. ¿Quién los llama bienhechores? ¿Quién los exalta? El pueblo caudillista, masoquista, que lo están consumiendo, que lo están maltratando, que están abusando de ellos y los proclaman. Eso es lo que sucede con los reyes de las naciones desde la época de Samuel hasta la época de Jesús. Hoy en día, dejémoslo ahí. El caudillismo, una tendencia masoquista del ser humano. Ustedes, vuelvo a insistir, pensarán que estamos hablando de política, que estamos hablando de izquierdas y derechas y centros. Pero Jesús les está hablando a los discípulos de ellos. Por eso dice: mas no así vosotros. No así vosotros. Déjenle el caudillismo a las naciones, a los de afuera, a los que no conocen a Dios. Pero entre ustedes no puede ser así, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, como el más inexperto, y el que dirige como el que sirve. ¡Wow! Les está hablando de lo que debe ser un caudillo en la iglesia. No está eliminando la idea de cabecilla, sino colocándola en su valor correcto. Y entonces pregunta para aclarar, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Plantea una gran cena. Imagínese usted esa cena. ¿Quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa para que le sirvan o el que lleva los platos? Respuesta obvia, ¿cierto? ¿No es el que se sienta en la mesa? Pues yo estoy entre vosotros como el que lleva los platos, como el que sirve. Yo, Jesús, el caudillo perfecto, Dios en persona, muestra para qué es su liderazgo. Su liderazgo como Dios hecho hombre es para servir, no para servirse del pueblo o de sus hijos. Tal vez cuando usted mira esta enseñanza de Jesús, pueda decir y pueda que le sirva de algo para analizar lo que sucede alrededor. Tal vez. Y está bien. Está bien que usted reaccione del masoquismo del mundo que no conoce a Dios y del caudillismo idolátrico que nos rodea.
Pero lo más importante no es cómo ve usted a los demás, sino cómo maneja usted el poder que Dios le ha dado. Dios nos ha dado un poder a todos los seres humanos. Y la pregunta es cómo manejamos ese poder. No así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Mis hermanos, la iglesia y el creyente deben ser modelo de liderazgo para el servicio, no para el caudillismo. El problema del caudillismo no solamente lo vemos afuera. El problema, como le pasó a Israel, es cuando queremos imitar lo de afuera. Eso era lo que ellos querían. Y déjeme decirle que la iglesia muchas veces imita el caudillismo. Muchos líderes espirituales o religiosos o cristianos tienen una actitud tan caudillista como la de los reyes de las naciones. Y lamentablemente, gran parte de la iglesia es tan caudillista como estos pueblos. Aprueban los delitos de sus líderes, los justifican, los defienden, son exprimidos por ellos. Hay líderes que abusan de la congregación, de las ovejas del Señor, para enriquecerse ellos mismos. Hay quienes han construido sus propios edificios con el dinero de los diezmos y las ofrendas. Tal vez usted tenga ejemplos de eso, pero esa aprobación de la conducta inmoral de los líderes no solamente sucede en los reyes de las naciones, muchas veces sucede en la iglesia. Y el problema es que como iglesia no demos un ejemplo de una vida diferente. La iglesia y el creyente deben ser modelo de liderazgo para el servicio, no para el caudillismo. El Señor nos ha enviado para servir, no para enriquecernos. Que el Señor nos permita practicar un ejercicio del poder conforme al modelo de nuestro caudillo perfecto, Jesucristo. Cierre sus ojos y oremos. Padre, gracias por tu modelo perfecto, por tu Hijo Jesucristo, por nuestro Salvador, por aquel que dio su vida para el rescate de muchos. Gracias porque antes de servirse de nosotros, derramó su sangre para salvarnos. Gracias por la humildad de Jesús, aquel que dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Señor, guárdanos no solamente de ser engañados por el caudillismo del mundo, sino también por el caudillismo de aquellos discípulos, siervos, creyentes, líderes, cabecillas, que no han entendido el ministerio como un servicio. Y sobre todo, Señor, líbranos de caer en la disputa de ser más o de ser mayor. Que tu Espíritu Santo nos guíe en cada palabra que decimos, en cada obra que hacemos, para servir a la iglesia y al mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo.
Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.